Vale, pues ya tengo por aquí la Nintendo Switch, la Switch conectada a la capturadora y vamos a ir al programita que nos va a permitir instalar los juegueles, ¿vale? Ya lo he pasado o lo pasaré en algún momento del vídeo. Bueno, pues vamos con lo primero, ¿vale? Lo primero, pues nada, descargarnos de la web del Jihad, del creador, aquí de Sphere, pues nos descargamos aquí el comprimido, ¿vale? Y luego tenemos que copiarlo a nuestra suite, ya sea con el método que tú quieras. Hágame que sé, yo lo tengo por USB con un programita estos de para copiar. Nos metemos aquí en la carpeta que habremos descomprimido, así que nada, copio, me voy a la suite y aquí, como te das cuenta, pues el pego. Me dirá que ya existen, le decimos que sí para combinar y nos copiará el contenido de esta. Y como ves, es el programa Sphere este. Así que nada, vamos a la suite ahora. Y recuerda que tenemos enlace de afiliado de Eneva, también de otra, en la descripción y puedes conseguir los juegueles para tus VR o PC mucho más barato, que hay un código de descuento que te dejaré en el comentario fijado, si no se me olvida, si no me lo pides, y nada, pues aquí toda la mandanga, te sale más barato y ayudas al canal. Así que nada, vamos al lío ahora sí. A la micro SD, aquí los tenemos todos los que tengo, ¿vale? Para pasarlo, por si alguno luego me preguntáis, yo suelo usar este para conectar por USB al ordenador y poder pasar las cosas, o el DV también se puede usar, pero como ahora creo que ya solo está en ruso. Bueno, aquí tenemos el Sapphire. Le voy a dar, creo que la tecla X para ponerlo aquí al principio, anclado, y le damos aquí a abrir. Como veis, aquí podemos ver todos los programas que tenemos. Vale, y ahora aquí pues le damos al botón menos y nos sale este menú, ¿vale? Para instalarlo a través de USB, luego conectado otra vez al ordenador de la consola, le damos a este MTP install, le damos aquí, ¿vale? Te dice que está deshabilitado, le damos a enable y te da una advertencia de que esto puede llevar baneo de la consola. Claro, hay que tener en cuenta que todas estas acciones y demás, pues te pueden, si luego te conectas online y todo eso, pero como todo lo que tiene con la magia o la liberación. Esto ya cada uno que lo haga en su consecuencia. Creo que si lo haces en la Signa, claro, pues te puede petar que tienes que hacer otra cosa. Yo es que como mi Switch ya por X la tengo baneada, pues y no la voy a conectar a internet, tenemos medios para conectar a internet. Bueno, supongo que si ya llevas hasta aquí, eso que has liberado tu Switch y conoces este tema. Pero bueno, que lo sepas, ¿vale? Y ahí se te instala. Así que este sería mediante, para hacerlo por esto, con el cable, ahora lo veremos. No obstante, hay otro que este yo lo quiero probar, que es el de FTP, que va a ser más cómodo, porque así no me tengo que mover del sillón, no tengo que quitar la Switch y demás. Como ves, esto es una mierda, te pone bueno, te pone ahí la contraseña en claro, lo tendré que tapar luego. Entonces ahora me voy a ir al ordenador y me voy a conectar a ese host. Entonces con un programa como WinSCP o Filecilla más conocido, tenemos que meter esos datos que hemos visto aquí en la parte derecha para conectarnos. Y ahora lo que tenemos que configurar es el servidor FTP, no encriptación, la IP de tu suite, ¿vale? Recuerda que tienes que estar un ordenador, un dispositivo en la misma red, ya sea wifi o por cable que sea la misma, y el puerto que nos pone el 5000. Usuario, le marcamos Anonymous y va a poner Anonymous y contraseña Anonymous. Lo pones solo, si no lo pones a mano. Le damos aquí a logar, yo me la guardo y ya lo tendremos por aquí. Te dice que te vayas a la carpeta Install. Y aquí, en teoría, arrastraremos los juegueles. Vale, yo tengo por aquí mandaquita, unos backup. Si nos vamos por aquí, ves, te dice arrastra, que no me salía, en formato NSP, XCI, NSZ y XCZ. Vale, pero voy a mover el joystick, que se queda esto. En la carpeta install. Pues bueno, vamos a probarlo. Me voy, que luego no cambio de pantalla. Y este lo voy a arrastrar aquí y me voy, se está copiando. Me voy a ir aquí a ver si dice algo. Mira, ves, ahí está. En ello, me gusta mucho más el sistema si no me tengo que mover. Lo único, claro, como está haciéndose por red, pues instalación BSP satisfecha. Volvemos atrás, ¿vale? Si lo conectaras por USB a la consola, por el otro método que te he dicho, tendrías que hacer lo mismo buscando la carpeta install y arrastrando los juegos. Bueno, ya estaría también una update y nada, si vamos por aquí, pues ya estarían las cositas funcionando. Como me salió, se cerraría el programa en el ordenador, ¿vale?
No obstante, si te acuerdas lo que hemos dicho antes del MTP, para hacerlo por USB, pues lo mismo, lo vamos a hacer por USB. Habilito ese MTP, como en vez tal punto o ese ahí donde nos quedamos, por si no lo quieres hacer por red, aquí te saldrá Nintendo Switch y te saldrá, como veis aquí, Install. Lo bueno de hacerlo directamente por el USB, pues que es mucho más rápido, ¿vale? Entonces tú metes esto aquí y ya esperas. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.